Para desglosar de lo que escuchábamos recién de los especialistas, estamos con el ministro Andrés Kuhn, ministro de Ciencia, acá en el estudio, para hablar precisamente sobre este tema. ¿Cómo está? Buenas Muy noches. buenas noches, Iván. Bueno, usted escuchaba, ministro, algunas de las opiniones de especialistas, ¿no? Epidemiólogos, gente que está haciendo proyección en base a lo que estamos viviendo hoy día. También algunas autoridades políticas que proponen unas cuarentenas más intensivas, ampliar el número de comunas que actualmente hoy día están, por ejemplo, en la región metropolitana, que concentra el 80% de los nuevos casos de contagio. ¿Por qué no ampliarlo? ¿Cuál es el mecanismo que se está utilizando para el análisis de estos datos? Bueno, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que aquí se toman varias consideraciones para tomar una medida de cuarentena, que es una medida que afecta a muchas personas y por lo tanto hay que tomarla con mucho cuidado. La primera es cuántos casos hay activos en la comuna, cómo esos casos están creciendo, cómo están aumentando, cómo están distribuidos también en el territorio y finalmente condiciones sociosanitarias. Con esa información, lo que hemos hecho nosotros es que hemos establecido un sistema de cuarentena selectiva. Este sistema de cuarentena selectiva ha permitido que comunidades, que localidades entren en cuarentena y luego salgan, y hemos tenido buenos resultados de esa estrategia. Por ejemplo, lo que pasó en Araucanía, lo que pasó en Magallanes, lo que pasó en Biobío. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es mirar con atención a las comunidades, a las comunas de la región metropolitana, porque muchas veces vamos a tener comunas que son rurales, que tienen menos población y por lo tanto la medida que va a ser más adecuada no es necesariamente una cuarentena y por lo tanto no una cuarentena total a la región metropolitana como única medida de contención de este virus. Claro, porque usted nombra regiones que son, si usted quiere, más homogéneas. Probablemente Punta Arenas no tiene la gran diversidad que hay en la región metropolitana, ni las realidades tan distintas que se pueden vivir desde el sector oriente de Santiago hasta el sector sur o poniente, ¿no? Pero en función de los antecedentes que entregan algunos especialistas que decían, por ejemplo, poner en cuarentenas intensivas a todas aquellas comunas que tuvieran más de 4 casos activos por cada 10.000 habitantes, pareciera ser razonable, por ejemplo, ver, sobre todo teniendo en cuenta las últimas jornadas que hemos tenido más casos que desde el 30 de abril, más de 1.000 casos diarios. Poner en cuarentenas más intensivas algunas comunas, pasar de 25 que hay ahora a 40, como dicen algunos especialistas. Bueno, pero eso es justamente el análisis que hacemos diariamente y por eso revisamos la información diariamente, revisamos información que se recopila diariamente para tomar esas medidas con la mejor información disponible y con esos criterios que hablamos antes, que son justamente los que dices tú. ¿Cuántos infectados activos por 10.000 habitantes? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo está distribuido en el territorio? Y las condiciones sociosanitarias. No es lo mismo una comuna que otra comuna y por lo tanto esas condiciones son consideradas al momento de tomar decisiones. Ahora, ministro, para tomar estas medidas, ¿se lee lo que está ocurriendo o también se consideran las proyecciones de lo que va a pasar? Lo que vemos son, por ejemplo, tasas de crecimiento. ¿Cuánto ha crecido en las últimas 3-4 semanas? ¿Cómo es la tendencia de ese crecimiento? ¿Cuántos casos activos hay? Pero también cómo ha ido creciendo en el tiempo. Y también cuántos hay por comuna. Y también, insisto, esto de las condiciones sociosanitarias es importante porque además hay que tener en consideración que algunas comunas son más vulnerables que otras. Algunas comunas tienen problemas de hacinamiento más que otras. Y esas consideraciones, que son criterios muy importantes al momento de tomar una decisión que va a afectar a miles o a millones de personas, son necesarios revisarlas permanentemente, especialmente en una epidemia de la que sabemos poco. Ahora, ministro, por ejemplo, Tomás Pérez le decía acá recién que se ha logrado una reducción de la movilidad que no es la que debería haberse logrado con las medidas de confinamiento. Efectivamente, si uno ya empieza a recorrer Santiago, ve que hay más autos en las calles, que hay más trabajadores de vuelta a sus lugares de trabajo, pese a las medidas de restricción que comenzaron el viernes. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no se ha logrado hacer respetar íntegramente las cuarentenas si no se ha logrado mantener el confinamiento tan efectivo? Bueno, un aspecto tiene que ver con establecer las medidas y hemos establecido medidas oportunas. ¿Qué significa eso? Que lo hemos establecido a tiempo. Comenzamos muy temprano con cierre de colegios, con cierre de fronteras, con esta estrategia de cuarentena selectiva. Pero para esto también tenemos que tener un apoyo de la ciudadanía que apoye estas medidas. Tenemos que lograr en conjunto que estas medidas logren adhesión, que tengamos entonces una ciudadanía que reconozca que estamos frente a una situación muy difícil, una situación muy grave, una situación que a nivel mundial es inédita y que la única manera como vamos a solucionar este problema es si trabajamos colectivamente. Y en ese sentido, estableciendo medidas y también adoptándolas como cada uno de nosotros lo hace como ciudadano y ciudadana. Y en ese sentido, para lograr esa adecuación de la población, conceptos como el retorno seguro o la nueva normalidad, ¿no habrán sido señales un poco equívocas en el entendido de que a lo mejor bastaba una mascarilla para volver a trabajar cuando estamos muy lejos de que la realidad así lo señale? Porque en las últimas jornadas tampoco la autoridad ha insistido en esos términos, ¿no? Ni el retorno seguro, ni la nueva normalidad, ni siquiera poner sobre la palestra el cuándo volveremos a clase, que se había dado una fecha 27 de abril, después mayo, y ahora probablemente mayo no sea el mes para volver a clase. Así es, Iván, pero si tú te fijas la estrategia que hemos llevado adelante,
de manera muy consistente desde el principio tiene que ver con una estrategia selectiva, con una estrategia que tiene que ver con medidas que sabemos que tienen que ser de largo plazo, que tienen que ser sostenibles. Llevamos 2 meses en Chile con esta epidemia, no sabemos exactamente cuánto nos queda, por lo tanto esas medidas tenemos que hacerlas sostenibles. Eso significa que tenemos que cuidar las vidas de las personas. También tenemos que cuidar aquellos temas que tienen que ver con empleo, con salud mental, con cómo estamos viviendo en cada uno de nuestros hogares esta epidemia, nosotros como personas. Temas, por ejemplo, de bienestar. Y por lo tanto, cuando tú conjugas todas esas cosas, salvar vidas, salvar empleos, tener personas que estén en sus casas adecuadamente, tú tienes que tener medidas que sean sostenibles. Una manera de hacerlo es justamente a través de estas medidas que son selectivas, que lo que te permiten es que tengamos cierto grado de funcionamiento para que podamos entonces atravesar por un problema que va a ser de muy largo plazo. Ahora, ministro, usted hablaba de las cuarentenas selectivas, activas, dinámicas, como ha hablado el gobierno, en función de los datos georreferenciados que la autoridad sanitaria tiene y que los alcaldes dicen nos gustaría conocerlos también. Hoy ha sido tema de discusión durante toda la jornada la publicación del sitio Interferencia, que tiene acceso, que el ministro de Salud reconoce que el dato es real, los datos son reales, a mapas georreferenciados de cómo ha ido avanzando el coronavirus en distintas regiones del país. ¿Hay algún indicio de cómo se habría filtrado esa información y qué tan grave lo considera usted? Porque se puede llegar al barrio, yo lo considero gravísimo. Casi a la dirección particular. Yo lo considero gravísimo. Nosotros en el Ministerio de Ciencia hemos insistido desde un principio que cuando tratamos temas de información tenemos que tratarlo responsablemente. Estamos en una sociedad que exige más información, pero también tenemos que exigir que se use de manera más responsable. Publicar datos georreferenciados, publicar datos que puedan llevar a una desanonimización es gravísimo, es un delito. Los datos de los pacientes están protegidos por ley y nosotros hemos sido insistentes desde un principio que esto es grave porque puede llevar a estigmatización de las poblaciones, estigmatización de las personas y por lo tanto no podemos aceptar que un medio de comunicación publique información georreferenciada que puede llevar directamente al domicilio de las personas, poniendo en evidencia lo difícil que es trabajar con datos anonimizados, que no basta hablar de sacar el nombre, que no basta hablar de sacar el root, porque hay mecanismos para desanonimizar y eso nos lleva a un problema porque estamos exponiendo a las personas, exponiendo a los pacientes en situación que los deberíamos estar protegiendo y eso es lo que hace la ley. Ministro, y ese dato con esa precisión, estamos hablando de mapas georreferenciados que a uno le permiten llegar prácticamente a la dirección donde hay un paciente COVID en distintas regiones del país. ¿A qué nivel se maneja? Porque hay algunos alcaldes que dicen, bueno, nos gustaría conocer no la identidad naturalmente de las personas que están afectadas por el coronavirus, sino pero tener estos datos, cuántas personas hay en esta cuadra, cuántas personas hay en este barrio, cuántas personas hay a la redonda para tomar medidas también un poco más intensivas. ¿A qué nivel se está manejando esa información? Porque esa información, el ministro, le insisto, el ministro Mañalich la valida como verdadera. Comparte lo grave como usted lo ha señalado, pero dice esa información que es real. Así es. ¿Es una filtración desde el Ministerio de Salud? Mira, lo importante, Iván, es que efectivamente nosotros tenemos información de muy buena calidad. Hay que recordar también que esa información la recogen justamente los equipos clínicos que estábamos viendo en la primera línea, que ellos son los que recogen la información y permiten que el Ministerio de Salud tenga hoy día información de gran calidad, mucha cantidad de información también, e información que también ha ido creciendo en el tiempo. Esa información que maneja el Ministerio de Salud la usamos para tomar decisiones, es la información que se usa para tomar decisiones. Otra información es la que se hace pública justamente para resguardar temas como el derecho de los pacientes de tener entonces su información de manera privada. Por lo tanto, la información que maneja el sistema de salud es una información que proviene de cada uno de los pacientes. Ahora, en el tema de las municipalidades, por ejemplo, se está haciendo un trabajo con las municipalidades, se está conversando con los alcaldes. Pero no tienen acceso a este nivel de información. El ministro Mañalich ha señalado que se está transmitiendo información a los alcaldes también, pero es distinto a cuando hablamos de tener información pública, donde tenemos que tener mucho más cuidado. Y aquí, Iván, quiero hacer una aclaración, porque el que estemos trabajando con gran cantidad de información, con información que es confiable, que nuestra población puede confiar, que es información que se recopila por gente que está trabajando todos los días en los servicios hospitalarios. Esa información que se recoge, nosotros la estamos también disponibilizando
a través de nuestra página web del Ministerio de Ciencia para que esa información sea pública. Sí, tenemos de hecho, para ver si lo podemos aprovechar de mostrar, pero mientras usted me lo explica, ministro Kub, preguntarle si ese nivel de información, se lo pregunto para la toma de decisiones, que siempre es una función muy compleja, ¿está al nivel de acceso de los alcaldes? ¿Ellos tienen acceso a esa información mientras revisamos esta página? De nuevo, nosotros hemos trabajado para que, por ejemplo, esté disponible para todas las personas la información a nivel comunal. ¿Ah? Además, se está haciendo un trabajo directo con los alcaldes y el ministro Mañalich, insisto, ha mencionado hoy día que se está compartiendo esa información con los alcaldes. Se está compartiendo también el cómo se toman las decisiones, están compartiendo las decisiones también con los alcaldes. Y por lo tanto creo que aquí tenemos un tema de evidencia contundente, evidencia que es confiable, que se usa para tomar decisiones. Esas decisiones las está tomando principalmente el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria y nuestra tarea también es apoyar a esa autoridad sanitaria que está llevando adelante el liderazgo en el combate a esta enfermedad. Ministro, una última pregunta antes que se nos vaya el tiempo y entendiendo que aquí hay una mesa social, que está el presidente, el ministro Mañalich tomando las decisiones principales, pero escuchando a otras autoridades y también escuchando a especialistas e incluso a gente de la oposición que plantea que, dado el aumento relativamente explosivo que hemos tenido en los últimos días, sobre todo entrando el mes de mayo, habría que hacer una suerte de cuarentena total en la región metropolitana por 14 días para evitar la difusión del virus. Usted, entiendo que la decisión la tiene que tomar el Ministerio de Salud con el presidente, pero usted, como ministro de Ciencia, ¿qué le parece esa postura? A mí me parece que la estrategia de cuarentena selectiva nos ha permitido controlar la situación en ciertas localidades de manera de que los brotes que estamos teniendo no sean todos simultáneamente. Y por lo tanto, lo que podemos hacer con esa estrategia es distribuir nuestra capacidad hospitalaria para que todas las personas que lo necesiten tengan atención. Por lo tanto, es una estrategia que es coherente con que se pongan en cuarentena aquellas comunas que lo necesiten, pero no aquellas que no lo necesitan. Tú mencionaste anteriormente que, por ejemplo, en la región metropolitana hay comunas que son rurales, que tienen una población baja y que quizás la mejor medida no es una cuarentena, quizás la medida que conviene para esas comunas son medidas de confinamiento, son medidas de aislamiento, de tal manera de poder trabajar con las pocas personas que están contagiadas, pero no necesariamente afectar a toda la comuna donde hay muy pocas cosas de contagio. Por lo tanto, cuarentenas selectivas nos ha permitido que los brotes no sean todos simultáneos y eso permite que finalmente las personas puedan tener a nuestro sistema de salud cuando lo necesiten. Ministro Andrés Kub, muchas gracias, que tenga buena noche. Muchas gracias a ustedes.